Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar, seguimos trabajando alrededor de los árboles de decisión. Como título empezamos como cómo hacer predicciones con un árbol de decisión. En realidad es como para describir cómo él hace las predicciones. Entonces sería como cómo hace las predicciones un árbol de decisión. Más bien es como cómo hace las predicciones un árbol de decisión. Y lo hacemos con un ejemplo de clasificación con el árbol, con el dataset de flores de iris, que es un dataset para clasificar tipos de flores de iris, 3 tipos. Porque didácticamente visualizar un clasificador es más fácil que visualizar un regresor. Y bueno, entonces acá siempre presentamos el código. En este código vemos que está la importación de las librerías necesarias, que son la función loadIris del módulo dataset de Sklearn, del módulo dataset de Sklearn, y aquí vamos a quitarle la terminal también. Y luego, la función decision tree, en realidad la clase de Python, decision tree classifier del módulo tree o árbol de Sklearn. Después de cargarlas, cargamos los datos, puede ser en cualquier nombre de la variable, usualmente se le da nombre iris para cargar con loadIris, con asFragmentTrue para que dentro de esa estructura bunch los predictores y las etiquetas nos las entregue como DataFrame y series de pandas. Eso, de ahí el asFragmentTrue. Y si es asFragmentFalse, ya nos va a dar esos mismos predictores y etiquetas, pero como arreglos de NumPy. Luego, determinar solo 2 columnas de los 4 predictores para clasificar flores de iris. 2 columnas nomás para hacer una visualización bidimensional. En este caso, con respecto a la longitud y el ancho de pétalo. Y nos tomamos las etiquetas con iris.target.values. Esta parte, como los datos, iris.data me da todos los datos, los predictores, los 4 columnas. Y con el método ilog de pandas y la notación de corchetes, yo le digo que tome todas las filas, las columnas desde la tercera hasta el final, es decir, la tercera y la cuarta, que también se lo podría decir como 2,3 a través de una tupla. Miremos lo que sí. Adquiramos esa memoria muscular, aquí le ponemos 2,3 y vamos a ver que efectivamente eso hace. Entonces aquí le vamos a decir que ese X iris no lo muestre. Entonces casi siempre vamos a trabajar mucho con el código para adquirir memoria muscular de los códigos y la comprensión de los algoritmos en cuanto a su manera de proceder. Entonces aquí le ponemos iris y le damos correr y vemos que se tarda un ratico y aquí entonces esperamos que nos aparezca la regla en NumPy de solo 2 columnas, porque le pedimos las columnas 3 y 4 de longitud y ancho de pétalo. Miremoslo acá, siempre se está tardando un poquito mientras el kernel se activa, el kernel para trabajar en este cuaderno. De una manera de ver que si va a hacerlo bien es que acá ya está numerada la línea de código y ya aquí ya está tomando el tiempo para entonces cargar los módulos y las clases y funciones y cargar los datos
y luego tomar de los predictores solo 2 columnas y convertirlas a array de NumPy. Entonces aquí nada más vamos a ver esos predictores, ya si se está tardando más de un minuto, esta vez como depende como del internet también, que en el momento tengamos la capacidad de internet que tengamos, que la red como esté. Vamos a ver acá. Bueno, siempre está tardando. Y luego vamos a seguir leyendo el resto del código. Obtenemos las etiquetas con iris.target.values. El punto values, recuerden que siempre va a ser ese atributo o función de Python que me va a traer que aplicada a una serie o un data frame me lo convierte en un arreglo de NumPy. Y después instanciamos la clase Decision Tree Classifier con iris.clf o nombre que uno quiera, con maxDepth, que es la profundidad del árbol, la profundidad de cada una de sus ramas, en este caso máximo de 2, y un random state de 42 para reproducibilidad. Aquí nos da otra vez index error, too many indexer. Vamos a ver aquí, index error, too many indexer. De pronto es que no nos va a aceptar como tupla, sino vamos a ponerle que digamos que la 2 y la 3, vamos a ponerle así. Vamos a ver si no también no la acepta de esa manera, si, como tupla. Vamos a ponerle entonces con el operador hasta 2 hasta 3, tampoco, bueno, ahora sí. Entonces 2 hasta 3 con el operador hasta o 2 hasta el final, porque no hay sino 4 columnas, la última indexada con el 3. Entonces ahora sí, él nos muestra efectivamente 2 columnas, no nos lo aceptó con tupla de Python para indicar las 2 columnas que queremos, la indexada con el 2 y con el 3. Entonces vamos a tomar siempre mejor el operador hasta, es decir, el operador 2 puntos, para indicar bueno, pues qué columnas y qué filas vamos a tomar. Entonces así hemos tomado 2 columnas, una para la longitud y otra para el ancho de pétalo. Para saber cuál es cuál, uno puede pedirle que a Iris, a toda la estructura Banch de los datos, le pida tar, no, en este caso feature names, como nos sugiere, y él le da los nombres, le dice que están primero la longitud del sépalo, y luego el ancho del sépalo, luego la longitud del pétalo en centímetros y luego el ancho del pétalo. Entonces aquí tenemos longitud y luego ancho. Entonces tenemos la longitud, que es la dimensión más grande, y el ancho, la dimensión más pequeña. Casi siempre acá las primeras 50 instancias van a ser de una clase, las siguientes 50 de otra clase de flor de iris, y las terceras 50, por decirlo así, van a ser de la tercera clase de flores de iris. Entonces uno ve que, por los datos que ve, que en la primera clase están medidas de 1,4, 1,3, 1,7, es decir, medidas menores o iguales a 1,7. Es decir que probablemente si le digo, dígame, muéstreme las primeras 50 con notación de corchete para arreglos de NumPy, le dice que le muestre hasta 50. Bueno, pongámosle 51 porque él no va a asumir extremos derechos. Entonces aquí le mostramos eso y nos muestra las primeras 50. Bueno, aquí nos muestra con 2 puntos, no nos mostró una partecita, pero vemos de que efectivamente en esas primeras 50, que las de la primera clase, las medidas de ancho por lo general son menores o iguales a 1,7. Eso es muy importante en el árbol de decisión. Aquí hay una sola que es de 4,7, que es como la última. De pronto es porque se fue hasta 51, entonces pongámosle hasta 50. Y aquí
Y ya hasta 50, miren que ya nos queda todas con menores o iguales a 1 con 7, y el árbol de decisión va a tomar para separar en la primera clase efectivamente eso. Y si queremos saber cuál es la primera clase, entonces ya utilizamos, también le generamos una línea y le decimos bueno, pues iris punto target names, para decir que las primeras 50 son setosa. Entonces así, si quieres clasificar la setosa, ves que una cualidad de ellas es que la longitud del pétalo es menor o igual a 1,7. Entonces veremos de que él va a hacer eso en el árbol. Va a distinguir, va a mirar esas peculiaridades para poder hacer la clasificación. Entonces aquí nos habla de que la extensión solicitudes de cambios de GitHub requiere que vuelva a iniciar la sesión en GitHub. Dice que permita que haga eso, que vuelva a iniciar la sesión con GitHub. Y bueno, seguimos acá. Después de ello, de tener los predictores y las etiquetas que vamos a utilizar, después instanciamos la clase, como hemos dicho, y luego entrenamos la clase instanciada, el objeto Decision Tree Classifier, para obtener un modelo. Entonces aquí ya cuando aplicamos el método fit y evaluado en los predictores y las etiquetas, ya tenemos un modelo. Entonces ya obtuvimos el modelo que decimos aquí. Se obtiene la función modelo, la función predictora o función predictora. Y ya cuando la tenemos, vamos a correr todas las líneas que tenemos antes. Entonces aquí le ponemos, esta también la necesitamos correr, esta también. Vamos a ver, ahí se está demorando, esperemos que no se haya quedado. Bueno, parece ser se está quedando en la parte de iniciando la sesión con GitHub. Y aquí ya hasta el modelo, aquí ya no las corrió todas. Y ya luego viene lo nuevo, que es utilizando Matplotlib y de Skiller del módulo tree, importar a plot_tree, que es la función que, adaptada a Matplotlib, me grafica al árbol de decisión que se generó. Entonces vamos a correrlo. A ese árbol de decisión se le dice, bueno, pues el nombre del modelo, los nombres de las funciones o las columnas predictoras o variables predictoras. Las class names son los nombres de las clases objetivo, y aquí el fillet en true para rellenar los nodos. Sí, este creo que es para rellenar los nodos. Aquí se rellenan los nodos. Creo que es de ahí del fill, que es de rellenar. Se rellenan los nodos de color. Y el rounded, bueno, ese sí no he sabido como por qué rounded. Nos falta también, bueno, que es lo que nos hace rounded, pero con el fin de crecer en esos parámetros de que nos grafica el árbol de decisión. Pues entonces digámosle que nos diga ChatGPT cada uno de los parámetros de la función plot_tree, qué es lo que hace. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle aquí, entonces, que nos diga DeepSeek, que nos diga, pues dime qué hace cada uno de los parámetros de la función plot_tree de Matplotlib
presentes en el siguiente script. Entonces, bueno, pues lo damos y que nos muestre, porque esa comprensión nos va a ayudar, porque los árboles de decisión le estamos trabajando mucho a su comprensión. Entonces acá nos dice que el parámetro maxDepth limita la profundidad del árbol que se muestra, útil para árboles muy grandes. Font size, tamaño de la fuente del texto en los nodos. Font size, impurity es si es true, muestra la medida de impureza con Gini en cada nodo. Y proportion, si es true, muestra proporciones en lugar de conteos con los nodos. Y ALAX, que permite dibujar en un eje específico de Matplotlib. Y label controla qué información se muestra. Ejemplo, root, all o none. Bueno, entonces, y aquí ya nos muestra que efectivamente Rounded nos muestra los nodos redondeados para el dibujo. Redondeados, y este colorea los nodos según la clase. Según la clase, ese fill en true, en valor true. El parámetro fill en valor true. Y ya nos muestra que los nombres de las clases, bueno, pues las obtenemos así, convirtiendo en una lista de Python los nombres de las clases y guardados en class name, en el parámetro class name. Y aquí ya los nombres de las características o predictores y el modelo a visualizar. Aquí ya empieza en esa primera parte el modelo a visualizar. Bueno, entonces ya nos da una muy buena información de lo que necesitábamos. Y ya luego guardamos en un archivo, y aquí estamos haciéndolo de una manera alternativa, pero eso ya lo podemos borrar. Y miremos ahora sí ya cómo nos queda el gráfico. Entonces aquí corremos esta para pedirle a Matplotlib que nos grafique el árbol de decisión que entrenó. Y él, bueno, pues nos da todo este texto de acá, todo esto, y nos muestra el árbol de decisión. Aquí está el árbol de decisión, aquí cómo van generándose sus hojas. Entonces aquí ya veremos que para un petal length menor o igual a 2.45, ya lo quito, lo tomo con 2.45, con un Gini de 0.667, pues los que estén con menor o igual a 2.45 los va a clasificar como setosa, y lo puso redondeado y rellenado de color. Y ya los que sean mayores va a evaluar si el ancho es menor o igual a 1.75, y si es menor o igual a 1.75 pues lo clasifica como versicolor. O sea que para mayor a 2.45 y menor a 1.75 la clasifica como versicolor. Y bueno, aquí en realidad para que lo tome como versicolor si efectivamente es menor a 1.75, sí. O sea, mayor a 2.45 y menor o igual a 1.75, ahí la clasifica como versicolor. Y si es mayor a 1.75 pero mayor a 2.45, mayor a 2.45 y mayor a 1.75, es decir, una flor de iris muy grande, pues entonces la clasifica como virgínica, porque entonces su longitud y su ancho son muy grandes, mayores a 2.45 y a 1.75. Esos umbrales los determina el algoritmo de árbol de decisión para efectivamente tener el Gini más apropiado. Entonces es una manera, el árbol de decisión tiene su manera de encontrar esos umbrales para efectivamente hacer la mejor determinación del árbol. Bueno, entonces aquí ya guardamos el gráfico, hagámoslo de una vez. Y aquí ya nos muestra el resto de la teoría, que nos dice que suponga que encuentras una flor de iris y quieres clasificarla
basándose en sus pétalos. Entonces comienzas con el nodo raíz, la profundidad 0 en la parte superior. Este nodo pregunta si la longitud del pétalo de la flor es menor que 2,45. Si lo es, se desplaza hacia el nodo hijo. Entonces tenemos nodo raíz y nodo hijo, el izquierdo, con profundidad 1. Entonces el primer nodo tiene profundidad 0, el segundo nodo tiene profundidad 1. En este caso, ese de profundidad 1 también lo podemos llamar nodo hoja o nodo hijo. Entonces nodo hijo o nodo hoja, y es decir, él no va a tener, bueno, lo vamos a llamar nodo hoja, al nodo izquierdo lo vamos a llamar nodo hoja si no tiene más nodos hijos él, por lo que no hace más preguntas, simplemente mira la clase predicha para este nodo y el árbol de decisión predice que tu flor es una iris setosa. Ahora supón que encuentras otra flor y esta vez la longitud del pétalo es mayor que 2,45. Entonces comienzas de nuevo en la raíz, pero ahora te desplazas hacia el nodo hijo derecho con profundidad 1, y este no es un nodo hoja porque tiene más nodos. Es un nodo de división. Entonces vamos a llamar a algunos que se llaman nodo hoja si no tienen más nodos hijos, y los que sí tienen más nodos hijos, pues entonces lo llamamos nodo de división, por lo que hace otra pregunta. Entonces, ¿será que el ancho del pétalo es menor a 1,75? Si lo es, entonces es muy probable que tu flor sea versicolor en la profundidad 2 izquierda, y si no, es probable que sea iris virgínica, profundidad 2 derecha. Es realmente así de simple la manera como clasifica un árbol de decisión. Una nota que nos da Gerón es que una de las muchas cualidades de los árboles de decisión es que requieren muy poca preparación de los datos. No requieren mucho preprocesamiento. De hecho, no requieren en absoluto nada de escalado, ni estandarización, ni normalización, ni centrado de características, es decir, restar la media, por ejemplo, restar la media o el valor mínimo, que se centra en las características, que eso pertenece a la parte de Future Scaling o escalamiento de atributos predictores o características predictoras. Y el atributo samples, de muestras de un nodo cuenta a cuántas instancias de entrenamiento se aplica en el árbol. Entonces aquí nos va a decir que en este sample dice que las aplicó a 54. Y aquí, por ejemplo, en un inicio, en el nodo raíz, sample nos dice 150, es decir, que aplica esta sentencia comparativa a 150 instancias. Bueno, y acá sigamos en la lectura. Nos dice que, por ejemplo, 100 instancias de entrenamiento tienen una longitud de pétalo mayor a 2,45, profundidad 1 derecha, y de estas 100, 54 tienen un ancho de pétalo menor a 1,75, profundidad 2 izquierda. El atributo valor de un nodo te dice a cuántas instancias de entrenamiento de cada clase se aplica dicho nodo. Entonces value también nos da mucha más información. Por ejemplo, el nodo inferior derecho se aplica a 0, es decir, a iris setosa, a 1 iris versicolor y a 45 iris virgínica. Ese es para el nodo inferior derecho. Sí, miremos value para él, que nos da 0, 1 y 45. Value para él. Entonces acá tenemos value 0, 1 y 45. Entonces, es decir, que este nodo se aplica efectivamente a 45 muestras de la tercera clase, a una muestra de la segunda y a ninguna muestra de la primera clase. Y aquí nos dan. Y finalmente, el atributo Gini de un nodo mide la impureza de Gini.
el nodo es puro, Gini 0, si todas las instancias de entrenamiento a las que se aplica pertenecen a la misma clase. Es decir, si todas las instancias pertenecen a una misma clase, instancias de entrenamiento, entonces el Gini va a ser de 0. Y si se aplica a diferentes clases, pues entonces ya el Gini será mayor a 0. Por ejemplo, dado que el nodo izquierdo de profundidad 1 se aplica solo a instancias de entrenamiento de iris setosa, su impureza de Gini es 0. Miremos que efectivamente sí era. Aquí nos daba el de profundidad 1, aquí. El de profundidad 1 tiene Gini 0, se aplica a 50 de la primera clase, a la clase setosa. Es ese, en ese que está profundidad 1, nodo de la izquierda, nodo hijo que es nodo hoja, nodo hijo que es nodo hoja, pues tiene un Gini de 0. Y por el contrario, los otros nodos se aplican a instancias de múltiples clases, por lo que son impuros. La ecuación 5.1 que ya veremos aquí muestra cómo el algoritmo de entrenamiento calcula la impureza de Gini G sub i del iésimo nodo. Cuantas más clases haya y más mezclas estén, mayor será la impureza. Entonces, por ejemplo, el nodo izquierdo de profundidad 2 tiene una impureza de Gini igual a el nodo izquierdo de profundidad 2. Pues ese Gini va a ser 1 menos 0 sobre 54. Es decir, 0 sobre el número de instancias totales en las que se aplica. Que serían, miremoslo acá porque queda sobre 54. Miremoslo acá. Sobre 54 porque este se aplica 49 más 5 que me da 54. 54 muestras como nos muestra samples para calcular este Gini de 0.168. Entonces que ese se calcula como entonces 0 sobre 54, es decir, la proporción que se aplica, esta razón que se deriva de la primera clase, la que se deriva de la segunda, 49 sobre 54, y la que se deriva de la tercera, 5 sobre 54. Entonces, eleva los cuadrados de esas razones y luego los resta de ese 1 para dar un número aproximadamente 0.168, como vimos allá, para medir la impureza. Entonces la impureza es como el complemento con respecto al 1 de los cuadrados de las razones o de los porcentajes de las muestras de cada clase con respecto a las muestras totales en cada nodo. Y ya la impureza Gini, entonces en definitiva se puede ver como G sub i igual a 1 menos la sumatoria de los cuadrados de las P sub i, que serían, las podríamos llamar las proporciones de instancias de la clase, también nos lo muestra también como muestras de la clase K sobre muestras totales en el nodo, muestras de la clase K sobre muestras totales en el nodo, de ahí el P sub i K, es decir, que tenga dos subíndices. Y ya la nota es que Schiller utiliza el algoritmo CARD, el cual produce únicamente árboles binarios, lo que significa que los nodos de división siempre tienen exactamente dos hijos, es decir, las preguntas solo tienen respuestas de sí o no. Sin embargo, otros algoritmos como ID3 pueden producir árboles de decisión con nodos que tienen más de dos hijos. Ya entonces la figura 5.2 muestra las fronteras de decision boundaries de este árbol en el libro de Guérin. Las fronteras de decisión, bueno, vamos a ponerle aquí que para que no la dé acá, que esas fronteras de decisión son estas que se obtienen con este código. Vamos a correrlo acá. Esas fronteras de decisión que, bueno, este es el otro, es el árbol, y las fronteras de decisión estas, las que obtenemos con este código, y vamos a pegar este código allá mismo para ver, miren las fronteras de decisión, aquí las fronteras o umbrales de decisión, este de 2.45 para separar a la cetosa de las demás, y este de 1.75 para separar a las
a las de arriba, que son las virgínicas de las versicolor. Entonces, las virgínicas, que son las que van a tener una longitud de pétalo más alta y una ancho de pétalo más alto. Estas son las virgínicas, es decir, que son las flores de iris más grandes. Y mire que las fronteras en el árbol de decisión son rectas, formando regiones rectangulares. Esas son otras las cosas que debemos de notar. Vamos a tomar este gráfico para ponerlo allá cuando está haciendo el comentario. Entonces aquí en este 5.2 copiamos ese código y lo copiamos acá para ver esas fronteras de decisión y seguir con el comentario. Es decir, que la línea gruesa vertical, esta gruesa vertical, representa la frontera del nodo raíz, profundidad 0, longitud del pétalo 2.45. Dado que el área de la izquierda es pura, solo iris setosa, no se puede dividir más. Sin embargo, el área de la derecha es impura, por lo que el nodo derecho de profundidad 1 la divide en un ancho de pétalo de 1.45, representado por una línea discontinua de 1.45. Esta línea discontinua que tenemos acá. Y dado que el hiperparámetro maxDepth se configuró en 2, el árbol se detiene ahí. Si configuras maxDepth en 3, los dos nodos de profundidad 2 agregarían cada uno otra frontera de decisión. La estructura del árbol, incluyendo toda la información visual, está disponible a través del atributo tree- del clasificador. La estructura del árbol, incluyendo toda la información visual, está disponible a través del atributo tree del clasificador. Entonces aquí vamos a ver, vamos a correrla, que le ponemos este. Entonces vamos a correr que para el módulo se llama, el modelo se llama iris CLF del clasificador, y le aplicas el atributo tree guión bajo y lo corres para ver. Entonces bueno, aquí parece que aplicado al modelo, la estructura del árbol, incluyendo toda la información visual, está disponible a través del atributo tree del clasificador. Bueno, aquí pero no nos mostró sino Skiller, no nos gestionó como el espacio en memoria donde se guarda. Entonces vamos a decirle que nos complete este código para ver la estructura del árbol, incluyendo toda la información visual. Entonces vamos a decirle que control C, le va a decir que complétame el siguiente código para obtener, entonces le ponemos que queremos obtener la estructura de árbol, incluyendo toda la información visual, y el código es, entonces aquí le ponemos ese código entre comillas dobles me gusta a mí, y solamente el nombre del modelo y tree-bajo. Entonces aquí este es control V, y él nos dice que vamos a decir que te completo el código para explorar toda la información estructurada del árbol a través del atributo tree-bajo. El código completo para explorar tree-bajo es tree-info, es tree-clf, así como lo teníamos, pero le pone algo más. Tree-info, a ese tree-info obtenido de aplicar al modelo, el atributo tree-bajo para obtener esta variable, pues a esa variable le aplicas nodeCount para contar los nodos, a esa misma le aplica noutputs para obtener las salidas, y a ella misma le aplica maxDepth, y a ella misma le aplica nfuture, y ya con eso, y aquí también nos pone información de cada nodo, o sea que se puede obtener mucha información. Y acá definitivamente lo vamos a poner acá para completarlo. Entonces ahora sí tenemos a lo que se refiere Get On,
Lo bueno de la inteligencia artificial es que nos permite completar lo que Geron nos presenta, y aquí mire que ya nos dice que la estructura del árbol es número de nodos 5, número de hojas, nodos terminales 1, profundidad máxima del árbol 2 y número de características 2, ambas tenemos 2, predictores, longitud y ancho de pétalo, detalle por nodo, el nodo 0 es el nodo interno o nodo raíz, se aplica a 150 muestras, la impureza de él es de punto 667 y la distribución de clases es 000 para el nodo, para el primer nodo. Y aquí nos da un name error, future names, que no está definido. Nos dice que future name, nos dice que es acá. Future names, future node ID. Vamos a decirle que nos corrija este código para este error. Entonces, corrígeme este código para resolver el siguiente problema. Y aquí ya hacemos la corrección. Te resulta que era que si se aplica ese atributo y luego se le aplican los nuevos atributos a los nuevos atributos que especifican la información que queremos. Pues aquí ya nos muestra una corrección y queda un código bastante largo para ver todas las propiedades del árbol de decisión. Entonces nos va a hacer más natural el uso del árbol de decisión en la medida que sigamos leyendo sobre él. Aquí vamos a borrar y damos la línea de código nueva y le pegamos control S. Aquí nos trae también los paquetes y también nos trae un paquete del módulo 3 de Skillr a export text, que ese no lo teníamos. Las demás sí, las demás todas las teníamos, y también importó a NumPy. Entonces la corremos y vemos que lo que nos da en salida es que el número de nodos, ya nos dijo que el número de nodos es de 17, bueno, ya en un árbol de profundidad 5, el número de características 4, detalle por nodo. Entonces es porque cuando entrenó el modelo, que aquí volvió y lo configuró, entonces es que load iris, decision tree classifier, random state, no puso un max depth, entonces lo tomó entonces aquí le ponemos max, aquí vamos a poner coma, max, coma, espacio, max depth en 2, como lo teníamos antes. Iris CLF lo entrena. Bueno, aquí lo tomó con load iris, y aquí fue que tomó todo iris.data, todos. Entonces aquí fue que tomó todos los 4 atributos. Aquí ya dice que future name tomó las longitudes de pétalo y el class name lo dejó en lista de iris de target names, pero future name sí tomó solo 2, las que teníamos antes. Y aquí ya aquí a triinfo que lo obtuvo con iris-clf punto tree-. A ese triinfo le aplicó not count, el triinfo, y ahora sí corramos de nuevo, y max depth y nfuture para obtener todos los parámetros del árbol de decisión. Y de aquí lo corre. Aquí nos da otro errorcito y es decision tree classifier no espera el argumento max depth. Ese no le gustó. Es max depth, nos dice que es max depth, pero con guión bajo. Entonces le ponemos que ese max depth o el máximo de profundidad es con guión bajo y corremos de nuevo.
Y vamos a ver, ahí ahora sí ya nos da estructura del árbol, número de nodos, 5, sí, en realidad teníamos 5, el nodo raíz, el de la izquierda, los dos de la derecha de profundidad 1 y luego los dos nuevos hijos de profundidad 2 y el nodo 0, nodo interno. Las muestras en total eran 150 para el nodo 0, la impureza es de 0.6, la distribución de clases 000, divide con características, característica 2 menor o igual a 245, y el hijo izquierdo y el hijo derecho, bueno, tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, y aquí nos muestra que el nodo 1, que es nodo hoja, muestra, se aplica 50 muestras, la impureza es de 0, o sea, está hablando del de la izquierda, nodo hoja porque los otros eran de división, y ya el nodo 2, nodo interno o de división, se aplica a 100 muestras con Gini de 0.5, y las reglas de división, si la característica 2 es menor o igual a 245, setosa, y si la característica 2 es mayor a 245 y la característica 3 es menor o igual a 1.75, es versicolor, y si la característica 2 es mayor a 245 y mayor a 1.75, pues ya es virgínica, como habíamos leído antes, que ya nos da un value error. Future name debe contener 4 elementos, y fueron como dados nomás. Future name, los nombres de los atributos, debe contener 4 elementos. Entonces vamos a decirle que nos corrija este código, copiar salida, para que no nos genere ese error. Ahora sí, corrígeme este último código para resolver el siguiente problema. Y ya nos muestra, y así vamos teniendo una mejor comprensión a raíz desde el ejemplo de flores de iris de los árboles de división, y nos queda un cuaderno mucho más completo gracias a, en este caso, la inteligencia DeepSeek. Entonces aquí nos pone el nuevo código corregido, que es bastante largo. No hubiera esperado que para describir un árbol tan pequeño pues fuera un código tan largo. Vamos a ponerle aquí aquí control V, y corremos acá y ahora sí corremos y ya nos da sin errores. Entonces ya ahora sí ya nos muestra clase virgínica, aquí ya petal length mayor a 485, y aquí otra vez clase virgínica en este mapa. Entonces ya nos da mucha información, y ahora nos dice que puedes escribir hell en tree clf.tree- en tu consola para ver los detalles técnicos. Entonces también hagámosle así, pues con help HLP como una función aplicada a treeclf, pues aquí lo llamamos, creo que lo llamó fue no treeclf sino iris -clf punto tree bajo. Entonces aquí lo aplicamos y aquí ya nos da toda la información. Entonces las class tree nos da todo el texto sobre él, y bueno, aquí nos da que la máxima profundidad es un entero. Bueno,
pero no nos da como información específica, no. Y ya nos dice que el script de Python para ejemplificar y visualizar, para que puedas ver exactamente lo que escribe el libro, ejecuta los siguientes scripts en tu entorno local o Jupyter Notebook. Entonces, para la visualización del árbol, ya la inteligencia artificial también nos dijo que, bueno, pues que importáramos a Matplotlib, a Sklearn para cargar los datos, y a Decision Tree Classifier y a Plot Tree del módulo tree o el paquete tree. Cargáramos los datos, luego entrenáramos el modelo, ¿sí? Luego generáramos la figura y el árbol, y llamáramos la función plot tree con el nombre del modelo, las feature names y las class name, redondear los atributos y font size de 11, ya para que quede como una fuente de tamaño 11. Ya utilizó un parámetro más y le da título, salva el gráfico y lo muestra. Entonces aquí nos muestra un buen árbol, muy mucho, me parece como más bonito que el que teníamos antes, y solamente como que lo que le agregó, quedó más grandecito y todo, fue que a este sí le dio título con fuente 14 y font weight de bold para que nos quedara en negrilla, font weight y el font size para los nodos de 11, también fue también lo nuevo que generó, y un DPI de 100 cuando crean la figura. Entonces yo creo que eso hizo que nos quedara más espaciadita, más bonita, y una calibre de letra más agradable. Ya las fronteras de decisión que habíamos dicho, que lo hacen con crear una función de Python llamada plot decision boundary para crear las fronteras de decisión o trazarlas, y ya aquí, bueno, ya todo lo demás, esas fronteras de decisión, y con contour F, pues nos da creo que esta es la que nos genera los colores de las zonas, como lo indica acá en contour F, ya para que nos quede este mapa tan maravilloso, que también lo estamos guardando allá. Y ya para lo que nos dice que notar en las gráficas es que al correr el segundo script notarás como el área de la izquierda de la línea negra sólida x menor a 245 solo contiene círculos amarillos, que es para cetosa, por lo que es perfectamente un Gini 0. La zona de la derecha queda dividida de forma horizontal en un umbral 1.75 y los cuadrados azul versicolor quedan mayoritariamente abajo y los triángulos verdes virgínica arriba. Ya eso es lo que hay que notar, y así ya tenemos un mejor cuaderno alimentado con inteligencia artificial y leído y hecha la práctica de codificación más profunda para adquirir memoria muscular en la codificación de un modelo de árbol de decisión. Muchas gracias.